Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en La Silla Roja. La emisión de hoy la dedicaremos a analizar en detalle el panorama de los derechos humanos en México, en nuestro país. Hemos avanzado o retrocedido en materia de derechos humanos. Hemos logrado instituciones más sólidas, normatividad más confiable por parte de la ciudadanía, o se han cometido excesos y abusos que hacen pensar a la sociedad en su conjunto que la defensa de los derechos humanos es con frecuencia sinónimo de defender a aquellos que cometen delitos, que rompen cosas, que protestan y se manifiestan de una forma agresiva o violenta. La Silla Roja ha convocado esta noche al doctor José Luis Soberanes, un hombre con una amplia, extensa trayectoria en este sentido, académico, investigador, expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Doctor, le agradezco mucho su presencia. Gracias por estar aquí. Mucho gusto. Y le doy la bienvenida, como cada martes, a mis colegas y compañeros. Carlos Mota, bienvenido. Leo. Buenas noches, Leo. Enrique Quintana. Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Querido Leo. Alejandro Cacho, buenas noches. Doctor, gracias por estar con nosotros, por aceptar este diálogo. Estamos preocupados. Vemos en los medios, sobre todo en este último mes del año, todas estas expresiones de inconformidad, de hartazgo, de insatisfacción, legítimas para muchos sectores de la sociedad, que han derivado en excesos, han derivado en actos violentos, se han convertido en cosas, y cuando escuchamos o leemos a los editorialistas, la protesta fue manchada por los actos de algunos extremistas, o fue ensombrecida por anarquistas que hicieron otras cosas, y entonces viene el cuestionamiento de si estamos teniendo un enfoque correcto de derechos humanos en este país. ¿Dónde estamos en México en materia de derechos humanos, doctor? Bueno, yo creo que aquí vamos a la mitad del camino, ¿no? Hasta hace pocos años el tema de derechos humanos era un tema que no estaba en la agenda nacional. Pues surge en el último tramo del siglo XX, ¿verdad? Precisamente con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De los 90 para acá. Exactamente. Y además, bueno, pues como México se integra pues a todo este concierto internacional donde los derechos humanos en Europa. Firmar acuerdos. Exactamente. Entonces, yo creo que aquí hay un problema de comprensión, ¿no? La gente no sabe lo que son los derechos humanos, muchas veces piensa que es la defensa de los delincuentes o que es la tapadera de hechos ilícitos, ¿verdad? Entonces, aquí hay un problema, en primer lugar, de educación, ¿no? Que la gente no sabe lo que son los derechos humanos y se tiene que hacer. Por otro lado, bueno, pues desgraciadamente los agentes de autoridad en México pues no son precisamente gente muy versada en derechos humanos y en sus actuaciones pues suelen ser bastante violentos y violatorios de derechos humanos, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos en un momento de transición en nuestro país. Tengo la impresión, y lo someto a la consideración de todos ustedes, pero seguimos muchos este avance en los 90s de asumir normatividad internacional, firmar acuerdos, La Haya, Naciones Unidas, etcétera, y de repente sentirnos como que ya estábamos a una estatura internacional en términos de derechos humanos. Nunca más íbamos a volver a ver actos represivos, nunca íbamos a ver los excesos policíacos, etcétera. Y de repente, en la última década, me parece, y a ver qué opinan ustedes, pero como que el péndulo se movió en otro sentido y la institución de derechos humanos empezó a ser cuestionada y criticada porque defendía a estos que decía usted, ¿no? A los delincuentes, a los malos, a los truanes, a los que salen libres a pesar de que hay una acusación, ya hay un juicio, ya hay un todo, y de repente salen libres porque Derechos Humanos dijo que se había hecho mal el proceso. ¿Retrocedimos? ¿Qué piensas, Tony? Yo creo que se mantiene. Hay que recordar el eslogan de aquel candidato al gobierno del Estado de México, Arturo Montiel, no sé si lo recuerden. El de las ratas. Los derechos humanos son de los humanos, no de las ratas, mostrando una ignorancia espectacular de lo que son las leyes. O sea, podrá ser un ratero, un delincuente, sí, pero sigue siendo humano. Sí. Y sin embargo hay una confusión. Yo creo que esa confusión que existía a unos años de haber sido fundada la comisión, de empezar a existir esta normatividad, persiste.
Y hay gente que dice, bueno, este es un vándalo. Y como es un vándalo que arrojó una bomba molotov a la puerta del Palacio Nacional, este no tiene derecho a que se le aprenda con una orden judicial. Me refiero al caso de Sandino, no recuerdo el apellido, recientemente. Sí, Bucio. Santino Bucio. Exactamente. Hay sensación de que cuando se cuida la aplicación de la ley, porque se entiende que es un derecho del individuo, en tanto individuo, independientemente de creencias, si es delincuente, si no es delincuente, sigue habiendo una confusión en que si el hecho de que alguien sea culpable o presuntamente culpable de algo, le priva de los derechos que un ciudadano común tiene. Yo creo que es muy valioso aclarar esto, ¿no? Los derechos humanos están por encima de todo, o lo estamos entendiendo. No, es decir, pues uno puede ser un criminal, confeso y sentenciado, consignado, pero sigue teniendo derechos humanos, ¿o no es eso? Exactamente. Sí, y es precisamente lo que ocurre, ¿no? Que se piensa que que los derechos humanos es una patente de impunidad y eso no es cierto. Los derechos humanos implica, pues precisamente respetar todo lo que se le llama el debido proceso, ¿no? A mí me parece de pronto que este primer argumento que daba usted me parece muy importante, ¿no? Una falta de comunicación clave en todo este nacimiento de derechos humanos en México como serie de principios que ahora ya están institucionalizados. Pero me pregunto, y quisiera su comentario al respecto, si no subyace otro problema aún más profundo, que es una falta de civismo básico en los ciudadanos. Tengo la impresión, bueno, sin ser por supuesto experto en la materia, que hay en otros países donde hay avances importantes en materia de instituciones que cuidan los derechos humanos, que el nacimiento de esas instituciones ocurre de manera más natural porque la educación cívica de los ciudadanos, incluso desde pequeños, niños, adolescentes, pues es sofisticada y es sólida. Y aquí hay gente que yo he encontrado, pues de repente, a lo mejor alguna indígena, ¿no? Le pega su marido, ¿no? Y entonces dice, pues voy a ir a derechos humanos para que me ayuden. Cuando, hasta donde yo entiendo, no va la institución, la comisión hacia estas transacciones privadas. Eso. No va porque son transacciones privadas, ¿no? Entonces son con actos de autoridad en donde se tiene que vigilar esto. Pero mi pregunta es, en este desconocimiento, que es un océano de prejuicios, de desconocimientos, de ideas equivocadas, pareciera que hay entre los ciudadanos, todos o la gran mayoría, una falta de civismo como muy básico, ¿no? Sí, y yo me iría todavía más lejos, Carlos. Yo creo que aquí tenemos el problema madre, está en la corrupción. O sea, yo creo que la gran corrupción a la cual pues ya desgraciadamente estamos tan acostumbrados es la que nos lleva precisamente a esto, a violar, porque no nos importa violar la ley, ya sabemos que después nos vamos a arreglar con la autoridad para eso. Por ejemplo, en las cárceles, yo los invitaría a que fueran a las cárceles a ver quién está en las cárceles. Las cárceles están gente pobre. O sea, es muy raro encontrar ahí un delincuente de cuello blanco en la cárcel, salvo así delincuentes así tan espectaculares como el gobernador. No, esos nunca van a la cárcel. No. Recientemente salió una nota de cómo son las condiciones de Granier en la cárcel de Villahermosa. No sé si tuvieron oportunidad de leerlo, pero le llevan la comida de fuera, le cocinan, tiene internet, tiene computadora, tiene su baño privado, se baña. En fin, tiene una condición, un estatus que seguramente no tiene el resto de los reos. Así es. Entonces, ¿por qué? Pues porque la demás gente que comete delitos después se arregla con las autoridades, con los ministerios públicos, con los jueces. Entonces, bueno, pues ahí está en el fondo el problema de la corrupción, ¿verdad? Y tan corrupción es los tipos que están vendiendo afuera de las calles. ¿Por qué? Pues porque se ponen, se mochan con los delegados, ¿verdad? Hasta las grandes corruptelas que se dan a nivel gubernamental y político. Exactamente, ¿no? Yo creo que el problema en el fondo es corrupción, junto con esta falta de educación. Yo veo que efectivamente esta corrupción nos afecta enormemente como parte de esa falta de civismo, pero lo que comentábamos hace unos días, vivimos bajo la sombra, el espíritu de lo que pasó en el 68, de la matanza aquella terrible, y que a raíz de eso cualquier acción de gobierno para aplicar la ley
Es entendida, claro. Si es contra estudiantes o contra gente que se ha manifestado o se está manifestando, entonces es igual a represión. Y los estudiantes, por ende, en muchos casos, por el simple hecho de serlo, son víctimas de todo, pues, del gobierno represor y de la economía que no les da oportunidades y de la sociedad que no es igualitaria y de, en fin, una serie de cosas. Por ende, están en la posibilidad o en la facultad de poder hacer casi lo que quieran, Claro, ¿no es cierto? sí. Hoy es político, y me voy a permitir decir esto con el riesgo, pero hoy es políticamente incorrecto en este país hablar de qué pasaba con los estudiantes de Ayotzinapa Sí, sí, sí. y cómo salieron y de dónde tomaron los autobuses y qué transportes secuestraron y qué cosas hicieron. De eso no se puede mucho decir porque es como cómo se atreven a inculpar a estas que hoy son... Hay versiones aparentemente producto de las investigaciones que dicen que por lo menos una parte de esos 43 estaban metidos en el crimen organizado. Por una parte. Una Y parte. hay alguna versión que dice que más de uno estaba armado. Sí, Pero- ahora, eso no justifica lo que les pasó. No, ni en que- absoluto. No, es un crimen lo que pasó. Sí, eso es aparte. Pero tampoco que se nos olvide. Pero no podemos ver Los eso con antecedentes. equilibrio. ¿Por qué, doctor Soras? ¿Por qué no podemos ver eso? ¿Por qué tenemos esta sensación de decir, a ver, estos muchachos habían hecho esto y esto y esto y esto, esto no justifica lo que sucedió después, pero hay que ver la película con los hechos concretos? Y hoy como que queremos maquillar las cosas, ¿no? Claro, porque en México quien juzga son los medios, ¿no? Entonces estos jurados... Yo nunca he sido juez, doctor, déjeme decir. Bueno, pero Nunca he sido juez. pues sí, pero pues hay que leer los periódicos, ¿no? Los periódicos son, bueno, los periódicos y los medios son los que condenan en este país, ¿no? Entonces, nadie está viendo si realmente hubo delitos o no delitos, ¿no? Entonces, a lo mejor un adjetivo que utiliza un comunicador, pues ahí ya implica una sentencia más fuerte que la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y entramos en el campo que usted mencionaba hace un momento, de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, uno no puede decir cosas que suenen mal, ¿verdad? Porque entonces uno pasa a ser un fascista, ¿no? Sí, claro, terrible. Pero a ver, pero la autoridad tiene la obligación de aplicar la ley, sea políticamente correcto o no, y no ocurre en este país. No. No ocurre, y eso deriva en otra serie de violaciones a otras leyes, a acrecentar la percepción de la impunidad Así es. y a violar derechos humanos de otras personas. Así es. ¿No? Así Estamos es. metidos pareciera en una maraña que no tiene fin, ¿no? A ver, vamos a casos concretos y tratar de este debate como muy filosófico o de principios o valores, tratar de aterrizarlo. Tlatlaya, Sí. Guerrero, unos militares aparentemente por decisión propia, o un comando, una célula pequeña, toma unas decisiones donde acribilla a una serie de presuntos maleantes, ¿no? En ese momento yo no sé si tenían el expediente o qué hicieron, los matan, ¿no? Sí. Y luego el ejército toma cárcel en el asunto, los detiene, los entrega a la justicia civil, que me parece que eso sienta un precedente. No había sucedido antes, el ejército siempre guardaba a los suyos y los enjuiciaba interiormente. El fuero. Este es el fuero. Este me parece un buen precedente, Sí. ¿no? ¿Ahí se acaba el caso o hay que hacer más No, cosas? No, pues yo creo que hay muchas cosas de fondo, ¿no? En primer lugar, ¿por qué tenemos a soldados haciendo funciones de policía? El soldado está entrenado para matar al enemigo, el policía para detenerlo. Y el delincuente, por más delincuente que sea, no es el enemigo. El delincuente es una persona que ha violado la ley y que hay que llevarlo con un juez para que lo juzgue. Entonces, Pero no fusilarlo. no, ¿cómo? Si no somos un régimen Es que parece que totalitario. hay que empezar por ahí, ¿no? En esta circunstancia de comprensión mínima, ¿no? De lo Claro, que claro. significa. Exactamente. Luego parece mentira que gracias a la denuncia que hizo una revista, pues nos enteramos, ¿verdad? De Tlatlaya, sí. Y entonces, claro, las personas se preguntaban, ¿y dónde estaba la Comisión de Derechos Humanos? Y bueno, pues estaba preparando su reelección El señor presidente. el presidente, ¿no? Y no quería molestar a los señores del ejército, ¿no? Entonces, ahí hay otro tema que también pues hay que cuidar, ¿no? Y finalmente yo pienso Que finalmente perdió la reelección, ¿no es cierto? Claro. Ese señor se fue a su casa y creo que rodeado de descrédito. ¿Estoy equivocado? absolutamente,
absolutamente. Absolutamente estoy equivocado. No, absolutamente cierto. Absolutamente cierto. ¿El señor Plasencia hizo mal su trabajo, doctor Sobranés? Sí, yo creo que sí lo hizo mal y ahí está el resultado. ¿Por qué? ¿no? ¿Fue conformista? ¿No exigió posiciones claras? No sé, el ombudsman tiene que estar distanciado del poder. Claro, uno tiene que ser una gente incómoda, ¿no? Incómoda, es la naturaleza de Claro, ¿verdad? Entonces, si uno es complaciente con el poder, pues, entonces uno para qué sirve como ombudsman, ¿no? Entonces, uno tiene que ser precisamente eso, ¿no? Alguien que critique y que haga señalamientos, ¿no? Creo yo que eso es muy importante. Y entonces, si el ombudsman está cuidando su figura, pues entonces no está haciendo lo que debe, que es cuidar a la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el riesgo mayor en general? ¿Que el poder público capture al ombudsman o que el ombudsman se intente congraciar con el poder público? Yo creo que son los dos, ¿no? Yo creo que son los dos. Es muy fácil que el poder público, eso sobre todo en los estados lo vemos, ¿no? A través de los presupuestos y a través de otro tipo de amenazas. Por un lado, y por otro lado, pues el querer ser complaciente con el poder, pues para obtener beneficios. Fíjese que yo creo que aquí en México deberíamos de diferenciar dos instituciones que en Europa están diferenciadas. Por un lado, lo que es la Comisión de Derechos Humanos y por otro lado, el Ombudsman, ¿verdad? Aquí en México es lo mismo. Es la misma cosa. Sí. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos es un órgano colegiado, donde no hay un agente responsable, sino son varios, ¿no? Es una asamblea, es un colectivo. Y por otro lado está el ombudsman, ¿no? Que es el que recibe quejas por violaciones concretas de autoridades en asuntos muy particulares. En Europa sí sucede y está diferenciado. Y aquí como está unido, entonces, bueno, pues a uno como ombudsman tiene toda la responsabilidad, ¿no? Y eso no debe de ser algo dividido. Pero el ombudsman es una figura más independiente de la institución, o debiera ser, Es que siguiendo el modelo europeo, quiero decir. Yo creo que deben ser dos instituciones diferentes totalmente, ¿no? O sea, la Comisión de Derechos Humanos es un órgano colegiado, que es muy importante que sea colegiado, y que emite opiniones sobre... Críticas, señalamientos, etcétera. Pero ahí no acude el ciudadano. No, El ciudadano acude con el defensor. exactamente, con el defensor u ombudsman, ¿verdad? Pero para asuntos concretos y particulares, ¿no? O sea, me hicieron esto, no me respetaron esto, y entonces se hace una investigación en concreto. Yo pienso que en México se debería de diferenciar ambas instituciones, ¿no? Es muy difícil para uno como ombudsman solo tomar una responsabilidad y hacer una crítica, un señalamiento al Estado, precisamente por lo que decía hace un Porque momento. está uno solo, no tiene Sí. el respaldo de una institución, ¿no? Entonces, pues aquí es como el jabonero, ¿no? Si no cae, resbala, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso yo creo que debe ser un órgano colegiado. Pero otra cosa muy diferente, el ombudsman o defensor del pueblo. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida porque hay más temas pendientes. Ya hablamos del caso Tlatlaya, pero hablaremos de otros importantes y será importante que nos dé, ya hablamos de este periodo, o bueno, de la salida del señor Plasencia como presidente de la Comisión Nacional. ¿Qué opinión le merece esta etapa que viene y el nuevo liderazgo al frente de la Comisión? Ahora regresamos, estamos en la Silla Roja, volvemos enseguida. Muchas gracias. Claro. Pero este es un punto y me parece muy importante que lo mencione. Estamos de regreso. El ombudsman tiene que ser apartidista o tiene que estar totalmente separado de corrientes claro. y de organizaciones políticas, porque si no es muy difícil ser imparcial, ¿no? Absolutamente. Pero pareciera haber un vicio de origen en la medida que la elección del titular de la comisión depende de los partidos. Claro. La tentación es mucha de buscar las alianzas con los partidos políticos. O alguien que se afina. Sí, claro, para llegar o Claro. para mantenerse. ¿Cómo hacemos, doctor, para que ese Desvincular. esa doble figura que tenemos en México,
pues casi parezca el Espíritu Santo, separado de su parte corpórea. Vaya símil. Yo le voy a responder con algo heterodoxo, con una herejía. No, hombre, estamos muy clericales esta noche. No, yo pienso que ese sistema que tenemos en México de adoptado, de que sea el Congreso quien dé los nombramientos, es el engaño más grande, ¿no? Empezando que véngase a apuntar el que quiera, ya van muchos ingenuos a apuntarse para todos los cargos públicos, ¿no? Al rato también véngase a apuntar para presidente. Bueno, eso por un lado. Yo creo que es mucho mejor el sistema norteamericano. ¿A qué me estoy refiriendo? Que el presidente de la República hace una propuesta y que el Congreso aprueba o rechaza. Yo creo que... Pero con nombres específicos, Sí, no de sondeo público abierto. Exactamente, digamos. porque además luego entramos en la cuota partidista, ¿no? Pues todos sabemos que el IFE, a qué partido pertenece, o sea, el gobierno de cuotas... Yo creo que es uno de los vicios de los institutos ciudadanos en México, ¿no? Los órganos autónomos. Exactamente, ¿no? El IFAI, ¿no? Que tienen estas cuotas de qué resorte mueve a cada uno de los consejeros. Claro, exactamente. Y lo distorsiona totalmente, ¿no? Así es. Y además porque coloca a los partidos, como decía Enrique, ahí en una potestad como orden supremo de elegir. Es un error. ¿Cómo debiéramos quitar eso o descentralizarlo? ¿Cómo se elige? El presidente integra una terna y la manda, pero entonces sigue yo pienso que decidiendo el Congreso. Yo pienso que el mejor sistema es el norteamericano, ¿no? Que el presidente hace una propuesta y el Congreso aprueba. Y lo vemos en el caso del Banco de México, por ejemplo, ¿no? El gobernador. El gobernador del Banco de México, el presidente lo propone y el Senado lo aprueba o no lo aprueba. Yo pienso que eso es mucho más razonable. Y la Corte involucrada en esto, la Suprema Corte de Justicia como un factor de votación, es que es parte involucrada, ¿no? Sí, pero es que también lo vemos en la Suprema Corte. Ya sabemos que cuando presenta las ternas el presidente para la Corte, pues uno es para el PRI y otro es para el PAN, ¿no? Entonces, bueno, pues igual ya sabemos pues de qué pie coge a cada uno, ¿no? Entonces, yo pienso que no es adecuado el sistema actual. Tendríamos que modificarlo. Yo pienso que sí, pero volvemos a lo mismo. Hoy día eso se vería como un retroceso, no como algo para ir adelante. El sistema de cuotas a mí no me parece. No satisface. Doctor, ¿cuál es el grado de avance en estas materias cuando hablamos de federalismo versus un Estado central que no somos, ¿no? Porque hemos entrado en un debate reciente con relación a todos los temas de las policías únicas y la posibilidad de que el gobierno federal coordine más los esfuerzos de procuración de justicia, lo cual va de alguna medida en contra del sistema de municipio libre y de federación. Entonces, ese es algo que me inquieta conocer un poco su opinión, porque además también pienso que en materia de derechos humanos muchas veces se observa a la Comisión Nacional, ¿no? Y a veces se ven como casos específicos en algunas partes del país, ¿no? Que si alguna persona en Chiapas tuvo algún problema, bueno, pues todo el enfoque mediático de una época del año va hacia esta cuestión de Chiapas, ¿no? Ahora estos temas en la Ciudad de México, cuando hay gente que protesta, vándalos y tal, bueno, pues se habla de estos muy concentrado aquí, pero este país es muy grande, son 2 millones de kilómetros cuadrados y los países europeos a los que se refería usted, pues a veces tienen 200 o 300 mil kilómetros cuadrados, ¿no? Se antoja como mucho más fácil de manejar eso. Claro, pero es que aquí el problema es que cada vez nuestro federalismo lo vamos haciendo más de mentiritas, ¿no? Cada vez les estamos quitando más facultades a los estados y nos estamos llevando a la federación. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Pues una gente que tiene tal grado de responsabilidad, pues hace que sea algo incontrolable, ¿no? Lo que decía hace un momento Quintana, ¿verdad? Pues vamos a requerir que venga el Espíritu Santo aquí a gobernarnos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues es el único que nos garantiza objetividad, ¿no? Pues no estamos en eso. Entonces, yo creo que tenemos que reevaluar el federalismo en nuestro país y reevaluar el municipio libre. Este tema de las policías, de los mandos únicos, han surgido muchas voces que se quejan brutalmente de que se le quitan facultades al municipio libre. Sí. Lo cierto es que cuando uno analiza el fenómeno ve que un municipio es terriblemente vulnerable y débil para hacer frente a organizaciones del crimen, ¿no es cierto? Claro, pues porque nunca han sido reglamentados adecuadamente.
Si nosotros pensamos en policías en ciertos estados que tienen unos sueldos de hambre, que no tienen capacitación, que no tienen armamento adecuado, bueno, pues es lógico que pase lo que está pasando en México. Si tuviésemos exigencias para que las policías municipales o estatales tuviesen un sueldo, tuviesen una capacitación, tuviesen un armamento adecuado, pues a lo mejor sí funcionaría, ¿no? No es un asunto de leyes mal hechas o no bien aplicadas. Bueno, yo creo que cada vez tenemos leyes más mal hechas, ¿no? Más mal hechas. Sí. Son leyes que responden a un momento, a una circunstancia determinada, no tienen una visión más a largo plazo, ¿verdad? Y luego también, pues, la aplicación, también en ese sentido tenemos problemas muy serios, ¿no? Los agentes jurídicos, pues, no están adecuadamente preparados, volvemos a lo mismo. Un juez en un estado cuánto gana, un agente del Ministerio Público, ¿no? Compare usted el sueldo de un ministro de la Suprema Corte de Justicia con un agente del Ministerio Público del estado de Oaxaca, ¿no? Hay cientos de veces de diferencia. Sí. Y esa mala aplicación de la ley o mala ley que no se modifica, no se corrige, genera corrupción, evidentemente. Claro. No hay una voluntad tampoco política para modificar las leyes, que se hagan conforme a lo que necesita el país, que se apliquen correctamente y entonces disminuir la corrupción. Bueno, pues es que yo creo que para acabar con la corrupción, lo primero que se necesita es querer acabar con la corrupción. O sea, podemos cambiar todos los marcos jurídicos que se quiera, pero si no se quiere cambiar, si no se quiere pues transitar por un camino de honradez, pues va a ser muy difícil. Podemos tener las leyes que querramos, pero mientras no haya una voluntad política de hacer las cosas bien, pues va a ser muy difícil. Yo creo que ese es el problema. Y entonces hay una serie de complicidades, ¿no? Es como, por ejemplo, las policías, ¿no? Cómo los jefes pues piden el moche a los subalternos y los subalternos pues, tienen que robar a la población. Es una cadenita. Es una cadenita, ¿no? Entonces, mientras no querramos acabar con eso, pues ahí lo seguiremos teniendo, ¿no? ¿Cuáles son los retos que ve hoy en la comisión y qué diferencia hay con los retos que enfrentó usted cuando estuvo al frente de esta? Lo que hoy el señor Luis Raúl González Pérez tiene que enfrentar, ¿se parece a aquello que usted enfrentó al convertirse en ombudsman? No, yo creo que ha cambiado muchísimo. Mire, yo tuve una suerte enorme, que fue la siguiente. A mí me tocó el cambio del PRI al PAN, ¿verdad? Y entonces fue muy bueno para mí, o sea, fue un punto a mi favor. ¿Por qué? Porque en ese momento yo ya no estaba atado a ningún... Claro. Había un rompimiento de régimen, claro, del sistema. Además, yo fui el primer ombudsman autónomo. Antes el ombudsman era un empleado de gobernación. Ajá. Y hacía lo que le decía el secretario de Gobernación, el presidente de la República. Yo ya no lo tuve, entonces eso fue una suerte para mí. Pero por otro lado, ahora pues está muchísimo más complicada la realidad nacional, ¿no? O sea, tenemos un problema gravísimo de seguridad pública, de corrupción, hasta un problema económico que ustedes saben mejor que yo, y entonces es muy complicada la situación actual, ¿no? Yo, por ejemplo, pude hacer algo que antes hubiera sido imposible, la investigación sobre la guerra sucia de los años 70. O sea, antes hubiera sido imposible querer investigar a la Federal de Seguridad y todo eso. Yo sí lo pude hacer, ¿por qué? Porque pues, tuvo el cambio de gobierno. Entonces, el gobierno de Fox pues, me dejó entrar a todos los archivos, por decir algo. Pero hoy día ya está muy complicada la situación. Yo creo que el reto que tiene Luis Raúl es fenomenal, ¿no? Es enorme. Bueno, enorme. Y en el camino, pues ustedes recordarán que hemos escuchado una serie de particularidades que yo no me imaginaba quizás hace 20 años escuchar en este país, ¿no? Como por ejemplo, de repente se escucha que Internet debe ser un derecho humano, ¿no? Yo no sé si eso es cierto o no, ¿no? O el acceso al agua, ¿no? Tiene que ser un derecho humano, ¿no? Cuando hay esquemas en donde, bueno, pues uno tiene que pagar por
por el agua porque hay que entubarla y hay que llevarla hasta la casa. ¿Qué es un derecho humano, no? A veces hay que empezar No, por ahí. o cuáles son los básicos y cuáles son otros. Sí, el internet o el agua, ¿estos son derechos humanos? Pues sí, no, yo creo que no. No, es que yo creo que lo que pasa es esto. Antiguamente eran 4 los derechos humanos, nada más, ¿no? Entonces era el derecho a la seguridad, a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y así se fueron desarrollando, ¿verdad? Hasta llegar al esquema tradicional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La de la ONU. Sí, y luego pues han venido ahora por Agregando. ejemplo, agregando y son algunas verdaderamente locuras, ¿no? Los derechos de los animales, ¿no? Entonces, Sí. ya llegamos así a la locura total, el derecho al internet o el derecho a lo que sea, ¿no? El derecho a ser feliz, ¿no? Y entonces, claro, nos lo llevamos a un exceso que entonces pierde seriedad. Y entonces yo creo que los derechos humanos pues están en la Constitución, están en los tratados internacionales y pues no tenemos que exagerar, ¿verdad? En relación a las protestas y manifestaciones que hemos visto en semanas recientes en México y en muchas ciudades de la República Mexicana. ¿Dónde empieza y dónde termina el rol del defensor de derechos humanos? Vimos el 1 de diciembre, muy recientemente, un escudo de representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de defensores de los derechos humanos, rodeando y protegiendo a algunos de los manifestantes y llevándolos hasta la estación del metro para que pudieran. Eso en justicia es defender los derechos humanos de esos señores que a la luz de la evidencia fotográfica, videográfica, etcétera, cometieron 1001 tropelías en sus protestas. No, pues con el mismo derecho usted puede exigirle a la comisión que lo acompañen los sábados en la noche, ¿no? Sí, claro. No, pero además yo creo que Que me cuiden de los malos. fue un acto terriblemente irresponsable. ¿Por qué? Pues porque son abogados, son policías y policías antimotines. Entonces ahí era arriesgar a unos señores que no tienen la capacitación para ello, arriesgarlo a que los hubieran matado, ¿no? O que los hubieran Pero herido. coincido con usted, doctor, pero me interesa mucho y subrayarlo públicamente. El rol está distorsionado. Sí. No le toca al defensor de No. los derechos humanos decir, a ver, tú, ok, aventaste una piedra y rompiste una ventana o le escupiste a un policía, pero no importa, yo te voy a proteger porque el policía tiene una macana y a lo mejor te va a dar para que no te dé un macanazo, yo te protejo, no importa lo que tú hiciste antes. ¿Eso es una distorsión Sí. o lo estoy entendiendo? No, eso es absoluto. O Sí, sea, porque hubo un delito, ¿no? Claro, bueno, y además, si nosotros revisamos las justificable, imágenes, es brutal, ¿no? No, además en otro contexto, cualquiera de nosotros va, pone una piedra en algún lugar, la avientas o lo que sea y te agarran. invocas los derechos humanos, ¿no? No, pero es que generalmente se invocan en ese contexto de manifestaciones masivas en donde A hay eso me refiero. estudiantes y tal, pero lo haces en otra circunstancia y por supuesto que te agarran, nadie va y te defiende, ¿no? por eso, pero es que son visitadores de derechos humanos, no son policías. Y yo creo que aquí No les corresponde esa No función. les corresponde. No les corresponde. Ya lo sé que me van a... Pero qué barbaridad, insensible. No, pues es que cada quien tiene que hacer el papel que le corresponde. Un visitador de derechos humanos es un abogado, no es un policía, repito. Los antimotines. El No, problema pareciera que la aplicación misma de la ley y el uso de la fuerza que en ocasiones la aplicación de la ley trae consigo es condenable. Pareciera que hay una violación natural de derechos humanos. Imaginemos en Alemania o en Francia una manifestación de este tipo, llegan unos policías de otras características con un entrenamiento adecuado, un físico adecuado, e inmovilizan, detienen, encapsulan o como se quiera. y se los llevan. Y se los a la llevan. cárcel. Los arrestan. Se los llevan. Y seguramente ninguna Comisión Europea de Derechos Humanos va a decir que se está violando el derecho humano de alguien que Salen viola la ley. tanquetas con agua, les echan Ninguna chorros de agua. comisión de derechos humanos, pero tampoco la sociedad, o sea, tampoco la gente va a salir masivamente, ¿no? Hacer una defensa de... A defender a estos Lo personas que- que cometieron delitos. Lo que ocurre es que aquí a veces el policía que no está entrenado, no tiene el físico adecuado, llega y los agarra a macanazos, no los detiene, o sea, los agrede. Y si no localiza a aquel que arrojó la piedra o que traía la bomba molotov, Se agarra otro. pues al que iba pasando, ni modo, te tocó la A mala ver, suerte. Tienes toda la razón en que hay excesos ahí, no lo vamos a negar y tenemos una historia en ese sentido y hay policías que se exceden. Pero yo he visto
muchas imágenes de policías capitalinos en el Distrito Federal con su escudo de plástico, así todos juntitos, aguantando una lluvia de piedras, de palos, de cuetones, de un montón de cosas, con la instrucción clara de que no pueden hacer nada, ¿no? Aguantar ahí, como creo que se llama contención, ¿no? Y están en la contención y ahí aguantando. Y a lo mejor caminan, acuérdense hace unas semanas en el cruce aquel de la Boulevard Aeropuerto y no sé qué, y había cuetones y todas, No, pues son pruebas de estoicismo para claro, estos. pero entonces yo creo que ahí tenemos una distorsión, tenemos un exceso, es decir, y esto entraría al debate jurídico, en lo que usted nos puede ayudar muchísimo. ¿La defensa de un derecho puede justificar la violación de otro, doctor? No, claro que no. Claro que no. Aquí lo que habría que ver, lo que llaman los abogados, la ponderación de derechos, pero tampoco es este extremo, ¿verdad? Yo te voy a defender a ti y a cambio de esto, pues voy a permitir la impunidad, pues no, ¿verdad? No, bueno, pero es que es lo que estamos viendo en México en este momento. Es decir, no sé si usted ha visto las imágenes de Chilpancingo. Son brutales, ¿no? Prácticamente, creo que han quemado todo. Ya, no digamos el Palacio Municipal, la sede del no sé qué, la casa del, en fin, todo, está bien. Bueno, la gente enojada, furiosa, etcétera. Y no hay fuerza policíaca o del orden que les diga, a ver, señores, eso no se vale. Está bien que protesten, está bien que se quejen, está bien que se manifiesten, pero no puede usted ir y destruir la propiedad ajena. No puede usted ir y quemar la sede del Congreso. Eso no se puede. No. Pero no hay fuerza del orden que pare eso. No, pues porque tenemos precisamente el síndrome del 68, ¿no? Sí. Ah, Sí, y no hay autoridad que se haga respetar. Es increíble. Exactamente. Y además, si se hace respetar, pues luego va a ser acusado de fascista. Tenemos ¿Cuál el sería concepto, por el- ejemplo, de que los granaderos son el cuerpo represor. Sí, para eso existen los granaderos. Esa es mi su pregunta. franquicia en cualquier ¿Cuál, país del cuál mundo. sería el derrotero de un jefe policial o de un político que firmemente continúe en esa lógica? ¿Qué le va a pasar? ¿No? Porque a lo mejor nada más está temeroso de que lo enjuicien mediáticamente como fascista, pero en el fondo no le va a pasar nada. ¿Qué le pasó al general aquel que cuando lo del 20 de noviembre, ¿no? Pues lo quitaron, ¿verdad? Sí. Lo sancionaron por Sí. defender la propiedad nacional, ¿no? Sí, increíble. el de la puerta y todas esas Pero cosas. ¿por qué la autoridad, por qué el gobierno no es consciente de eso que estamos hablando aquí como si fuera sentido común o Porque es sentido me común, parece, pues? y a ver qué dice usted, pero me adelanto un poco. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida, pero lo dejo así. ¿Por qué hay un sentido político por encima del derecho y de la justicia? Es decir, aquí importa más la imagen política del funcionario, del jefe de gobierno, del tal y del senador y de los. Entonces, es como aquellos, los legisladores que, a ver, que venga la fuerza pública y nadie quería asumir la responsabilidad. No, pues tú eres el jefe de la comisión, no, pues tú eres el jefe del inmueble, no, pues tú. Nadie quería asumir la responsabilidad de que venga la fuerza pública a la sede legislativa, ¿no? Que le cuelguen la medalla o le cuelguen el muertito a tu partido o al tuyo. Es decir, el sentido político se impone sobre la necesidad del orden, de la justicia o de la protección de la seguridad ciudadana, lo cual es lamentable. O doctor. sobre otros delitos Es decir, incluso lo graves, que hemos ¿sí? visto, yo veía en las noticias del reporte de la marcha del 1 de diciembre, ¿no? De ayer. Veía estas marchas y decían los reporteros en todos los canales de televisión, la marcha fue ordenada, fue pacífica, fue tranquila, estuvieron los padres de algunos de los muchachos de Ayotzinapa, hasta que aparecieron unos grupos encapuchados, de rijosos, de no sé qué, y ahí ya se torció el asunto. Y yo les hago otra pregunta a ustedes. ¿Y dónde están los órganos de inteligencia del Estado? Sí. Bueno, Híjole, desaparecieron. doctor, pues me encantaría responderle, pero es una pregunta que nos venimos haciendo aquí hace algunas semanas. Vamos a una pausa. Lo dijo el doctor Soberanes, ¿eh? No lo dijimos nosotros. Vamos a mensajes, regresamos enseguida. Sí. ¿Dónde están los órganos?
Estamos de regreso en el debate. Gracias, doctor, por continuar con nosotros. Nos queda el tramo final del programa. Vamos a tratar de apuntar. Lo que vimos en las marchas de anoche, lo que hemos visto en distintos puntos de la República Mexicana, ¿es un exceso incluso desde la perspectiva de derechos humanos? Pero ¿un exceso qué? La violencia, romper cristales, Bueno, sí, violar claro. propiedad, Pues sí. quemar coches, quemar los vehículos de seguridad pública en el estado de Guerrero, Son quemar delitos. el Congreso. Eso es un delito. Pues sí, desde la época Y de no- los romanos. Y no lo perseguimos. No, ¿Por qué no lo perseguimos, doctor? pues porque es políticamente incorrecto. Eso, muy bien, doctor. Muchas gracias. Quedó registrado, damas y caballeros. Lo dijo una autoridad, no lo dije yo, porque luego nos dicen que nosotros Sí. somos... Y hay remedio, porque Exacto. cuando lo escucho, doctor, pareciera como que pues estamos condenados, dado este criterio de que solo lo que interese políticamente prevalece, pues a que el país de cumplimiento de la ley, en fin, todo aquello que se ha dicho respecto a lo que hace falta en México, pues lo van a ver nuestros nietos en el mejor de los casos. Es así. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que los últimos días han sido muy aleccionadores, ¿no? Cómo va evolucionando la sociedad muy rápido, ¿verdad? Entonces, yo quisiera traer aquí al recuerdo de ustedes a un presidente de Brasil que se llamaba Fernando Collor de Mello. Sí, cómo no. ¿Verdad? Entonces, pues, como también fue un producto así de los medios, ¿no? O Globo lo inventó y se desinfló rápidamente, ¿no? Entonces, en un momento determinado, pues así nos puede pasar, o sea, está la presión social que está habiendo, ¿verdad? Que o tomamos cartas en el asunto o se nos puede desbordar socialmente el asunto, ¿no? Yo creo que puede ser más rápido de lo que pensamos. ¿Qué cartas habría que tomar? Bueno, pues en primer lugar yo creo que el presidente de la República lo que tiene que hacer es dar un golpe de timón, ¿no? Cambiar a toda la bola de inútiles que tiene su gabinete, poner gente más experimentada, con experiencia nacional, y tomar medidas radicales, ¿verdad? Y entonces ver, antes que nada, el bien de la sociedad, antes de que una imagen pública que ya prácticamente no existe, ¿no? Entonces yo creo que se deben de tomar medidas radicales, porque si no, pues nos puede pasar lo que a Collor de Mello. Bueno, y lo que ha pasado en términos de desorden ciudadano y de esta explotación de grupos que rompen, cometen delitos y hacen muchas cosas y no pasa nada, es decir, no hay un límite, entonces pues ya somos capaces de lo que sea, de prender una casa, de hacer lo que sea, ¿no? Claro. Doctor, en su experiencia, ¿hay algún escalafón de quienes violan más los derechos humanos en este país versus otros? Porque a veces escuchamos de policías locales, luego escuchamos, bueno, pues en el caso del Distrito Federal, ¿no? La policía de la ciudad, a veces es el ejército, hay como instancias, bueno, las que están en el Estado mexicano, pero ¿hay quien es peor en la materia y quien es mejor? Bueno, pues yo creo que sí, pero pues sería muy difícil hacer como que un ranking. un ranking, un ¿verdad? ranking. Un ranking, ¿no? ¿Quiénes son los más violadores de derechos humanos, verdad? Pues eso Porque además, yo quisiera, a ver si está de acuerdo, pero una acotación, no es sistemático. Es decir, hay momentos donde una fuerza se convierte en la que violó en ese momento, en ese hecho brutalmente, pero luego se retrae y luego es otra y así. ¿Lo estoy leyendo bien o no? Sí. Es decir, el ejército contra Atlaya sin duda fue una Sí. violación descomunal de derechos humanos, pero luego como que se retrae y luego veremos pues, a lo mejor alguna policía en un estado o alguna cosa así. Lo que vimos en Iguala no tiene nombre, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí, eso por un lado. Yo, por ejemplo, lo que pude ver del ejército durante los primeros años de Calderón fueron cosas horribles. Horribles. Horribles y que pues, no salieron a la prensa, pero luz pública. a la luz pública, pero sí el ejército estaba en ese momento desatado, ¿no? Era terrible, ¿no? Y luego, bueno, pues así tenemos muchos ejemplos y... Doctor, pero mientras no se sepa, mientras estas cosas se sigan guardando en los cajones del poder, más difícilmente vamos a, uno, estar conscientes y dos, a avanzar, ¿no? Y a transparentarlo, claro, ya. Pero ¿cómo suplimos lo de Tlatlaya?
Por una filtración de Ajá. medios, así es, Sí. así es. Así que fue chiripada, ¿no? Sí, pero mire, y No, voy a- hoy hay otro caso, el de esta cadena francesa. Claro, recordarán a eso ustedes, iba, que a da, eso iba. que da el caso de estos niños o estudiantes desaparecidos, que ahora todas las autoridades de la entidad dicen que es falso. y que- Cojula, ¿no? Que ella misma, No, la misma periodista reportera ya reconoció reconoció que, no. sí se equivocó. A que se equivocó. Ya, y que resultó ser falso. Entonces, esa es otra cosa. A veces, y a veces, y lo que voy a decir puede ser en detrimento nuestro, a veces el manejo de medios no es o el más profesional o lo más apegado. Sucede. Bueno, a ahí los está un hechos. ejemplo, claro, Ese es un ejemplo. internacional, pero también hay unos de este También lado. los hay, también los hay. Y luego las redes sociales donde hay una total Son peligrosísimas. irresponsabilidad, porque el periodista al menos pues responde con su nombre y apellido. Sí. Y en las redes sociales pues a ver quién responde, Totalmente. ¿no? Pero Y hoy esto- tienen más credibilidad las redes sociales que muchos Claro. medios Vimos el caso convencionales. de la fotografía tomada a pensamos soldado o militar con sudadera en un camión que aparentemente es militar y que lo ponen junto a el que quemó la puerta de Palacio Nacional y dijeron que era el mismo y eso fue suficiente argumentación en redes como para decir que esos instigadores, nos lo dijo aquí Martí Batres, lo recordarán ustedes, Sí. eran instigadores del gobierno. Sí. Y cuando le dijimos, oye, pero es como si el gobierno se estuviera dando un balazo en el pie, ¿para qué el gobierno va? Para reprimir. ¿Hemos reprimido? ¿En este país se ha reprimido, piensa usted, doctor, las manifestaciones, las marchas, las No. protestas? No se ha reprimido. No. O sea, sí ha habido excesos policíacos, hay que reconocerlo también, ¿no? Pero pues aquí en este país se manifiesta el que quiere y dice, Y por lo que quiere. pues sí, por lo que quiere, ¿no? Sí. Y Ahora, hasta lo cuidan los de derechos Ahora, humanos. Vamos a ver, exacto. ahora hay algo que yo quiero poner sobre la discusión. ¿Y la sociedad? Porque bueno, si el gobierno debe asumir una responsabilidad, deben abrir los cajones, sacar a la luz todo lo que está podrido, aplicar implacablemente la ley, derechos humanos asumir su papel, en fin, las instituciones. ¿Y la sociedad? Yo creo que también nosotros tenemos un papel como ciudadanos. Pero ¿no? es que yo creo que ahí volvemos un poco al fondo. En fin, a ver qué dice usted, doctor, pero hay un descrédito total. ¿Qué crees? ¿Qué crees de lo que qué crees de lo que te informan? Hay descrédito, hay desconfianza, ¿no? Es decir, mañana sale una investigación en que te dice cómo esto, decíamos de los de Ayotzinapa, ¿no? Los muchachos salieron, una gasolinera, prendieron fuego y ahí sucedió algo, ¿no? Que hoy no se menciona mucho. Ahí murió una persona con ese incendio que sí, provocaron. sí. Tomaron 2 camiones de un lugar, otros 2 camiones de un lugar, etcétera. Bueno, perfecto. Hoy salieron un expediente para decir que los señores que andan por las calles causando violencia y estragos están apoyados, respaldados, coordinados o financiados por una fuerza política. ¿Cómo creen que reaccionaría? Pues van a decir, es un golpe político del gobierno contra ese partido u organización. Entonces mejor pues lo guardo en un cajón y no lo digo. Sí, pero mira, como el partido del gobierno también tiene cola que le pisen Hombre, y se la conocen los demás, pues mejor prefieren quedarse callados. por Porque eso es la también desconfianza. también han hecho lo mismo seguramente. Pero no es posible, por ejemplo, hoy, que quienes toman carreteras, quienes saquean camiones repartidores de productos, quienes se roban autobuses, porque eso es lo que hacen. Los yo secuestran, platicaba por lo menos, sí. no, los tienen en su poder Es correcto. desde hace semanas, eso es un robo. Y los tienen metidos en 60 autobuses, metidos en la cancha de fútbol de la Normal de Ayotzinapa, para cuando se ofrezca la movilización. Esos son delitos, hombre. Claro. ¿Y el primer fin del Estado cuál es? Pues es precisamente garantizar la seguridad pública. claro. Y además no nos olvidemos que la seguridad pública también es un derecho humano. Ese sí es un derecho humano. La seguridad pública, Claro. Y de los primeritos, ¿no? Por supuesto. ¿Lo político se impone a la justicia? ¿Lo Claro. político se impone a la defensa de derechos humanos? Sí, claro. O sea, todos estamos condenados, doctor. Esto no va a cambiar. Hay una dimensión que no hemos analizado y es la dimensión internacional. Y también quisiera ahí su opinión al respecto, porque yo sí he escuchado de parte de algunas personas que están en el mundo de los inversionistas europeos, estadounidenses, canadienses, en fin, que en ciertos círculos
diplomáticos y de inversión, se está hablando con insistencia de la violación de los derechos humanos en México, por esta mala prensa que tenemos ya desde hace tiempo de México en el extranjero. Pero, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, este acuerdo de asociación económica, tiene como primer principio el respeto irrestricto de los derechos humanos. Pareciera que la Unión Europea condiciona todo el tema económico y comercial a que se cumpla esa primera cláusula en donde hay que respetar los derechos humanos porque algo vio en México desde hace tiempo. Y ahí sí que hay un riesgo potencial de un impacto negativo que podríamos tener si eventualmente autoridades en otras instancias internacionales, en instituciones públicas, pues levantaran la mano a decir, en México hay una violación sistemática de derechos humanos. Sí, Carlos, pero yo le voy a poner otro caso, el caso de Florence Cassés. El caso de Florence Cassés era, pero clavadito. Y sin embargo, México cayó precisamente en el debate internacional. En el debate internacional y en la presión francesa, y la señora la pusieron en la calle, se fue a Francia y ahora está demandando al Estado mexicano, cuando lo que hubiera procedido era concederle el amparo y reponer el procedimiento, que la volvieran a juzgar. Y con ella presa, no liberándola. Así es. ¿Y por qué la liberaron? Por presiones precisamente de Francia. Políticas y de imagen. Claro, y en ese momento a los franceses no les importaron a los secuestradores, ni a los secuestrados, perdón, ni a los que les cortaron el dedo, ni todo esto. Les interesaba a un presidente de Francia quedar bien. Entonces, pues estábamos así, nos tratan como borracha en cantina, ¿no? Nuevamente lo político se impuso. Había evidencia suficiente, como piensan muchos y juristas incluso, para que la señora Cassés hubiera sido consignada culpable y hubiera permanecido ahí la condena completa. Es que en ese sentido... Porque ahí hay un debate jurídico de claro, que el procedimiento... De acuerdo. No se cumplió el debido proceso, ¿no? Claro, por eso, pero ¿cuáles son en México, qué es lo que hay que hacer en esos casos? Reponer el procedimiento. Si hubiera repuesto el procedimiento... Que se haga el juicio completo otra vez. Claro, y no mandarlo a la calle. Bueno, de hecho, es nunca una fue heroína juzgada. en Francia, ¿eh? Sí, y les quiero decir que en el 2015 viene una película. Una película... Libro y todo. Bueno, sí. el libro ya está, pero ella no es la actriz de la película, hay una actriz francesa de bastante buen cartel, por cierto, y hace una película que cuenta la historia. No sea Carla Bruni. Sería muy interesante que fuera Carla Bruni. ¿Y Pero los ahí viene, secuestrados qué? pues ya. Yo recuerdo perfectamente la argumentación del presidente Calderón en ese momento y de gente cercana a él, que aquel testimonio del niño, no sé si recuerdan ustedes, de que cuando oía la voz de esa señora con su muy distintivo acento, el niño perdía, o sea, le entraba un pánico y un furor terrible, lo cual era, me parece, un testimonio jurídicamente muy incriminatorio, Sí, ¿no? claro. Y bueno, pues fue pasado por alto, ¿no? Bueno, el hecho es que la Corte la deja en libertad por violaciones al debido proceso, más no por considerarla inocente del delito de secuestro. Claro. O sea, no la absuelven. No la Pero absuelven. entonces, ¿por qué la ponen en la calle? Exactamente, sí. Que le repongan el proceso. Claro. No Claro. nos lleva todo, doctor, hacia el tema del cumplimiento de la ley. Este caso, por ejemplo, ¿por qué no se le pudo mantener en prisión? Porque a algún encargado de seguridad pública se le ocurrió que tenía que hacer la escenografía y pasó la historia que ya conocemos El montaje. y que se permitió entonces que, cuestionando el debido proceso, se pudiera juzgar esta parte, digamos, formal y no la sustancia. Y entonces luego sucede lo de Tlatlaya. Para evitar eso, agarran y los matan. Pero no es lo mismo, se está llegando a no cumplimos la ley, ni Claro. los gobernantes ni la sociedad. Pero ni de un lado ni del otro. Sí, Es decir, no se quiere pagar ningún costo, Exacto, ¿no? exacto. Sí, entonces dicen mejor los matamos y no los sometemos a juicio porque luego entonces Los van a soltar. Van a venir aquí un picapleitero, ¿verdad? Y lo va a echar a la calle, ¿no? Sí. Pero es, doctor, cuando uno platica así con la gente, oiga, ¿y por qué no fue y presentó su denuncia? Pues, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué voy y presento denuncia? ¿Usted sabe, Leonardo, de México, de cada 100 delitos, cuántos son castigados? Creo que 9, doctor. No, hombre. Mi son estadística, ¿sí? muchos. Entre 1 y 2 Entre 1 y 2 de cada 100. de cada 100. Es el gran negocio en México ser delincuente, ¿no? Tiene el 98% de posibilidad de quedar impune. Estamos entonces en lo que dices tú. El cumplimiento de la ley es
la síntesis de Pues sí. de este debate. Estamos ya en la recta final. Yo les pediría conclusiones para escuchar el mensaje final del doctor Soberanes. Carlos, Bueno, yo por creo favor. que estamos ante una de las madejas más complejas en México de cumplimiento de ley, de configuración del Estado de Derecho, de falta de civismo y de una complejidad que no hemos ni siquiera diseñado totalmente bien, ¿no? Me parece que subyacen una serie de problemas muy graves y que es una pena que estemos en medio de este inicio aparentemente boyante del siglo XXI mexicano en lo económico, discutiendo temas tan básicos. Y que además creo que puede tener afectaciones en ese prometedor futuro boyante en finanzas y en economía, porque en efecto en el extranjero hoy se están volviendo a preguntar todas estas cosas. Yo voy a invertir ahí cuando pasa todo lo que pasa, Alejandro. Yo creo que mientras no adquiramos la cultura todos de que la aplicación de la ley es antes que cualquier cosa, difícilmente va a cambiar esto. Seguiremos en esto, Enrique. Es un tema educativo y cultural, yo coincido. Se requiere asumir los costos. En México nos vamos a la gratificación que da el derecho y pocas veces asumimos el costo que impone la obligación. Solo cuando tengamos el equilibrio de ambas cosas y lo asumamos como individuos y como sociedad, vamos a poder avanzar. Doctor, si es tan amable. No, pues yo creo que aquí ya se dijo todo, ¿no? Y que simple y sencillamente, pues que todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades, punto, ¿no? Yo creo que, y las responsabilidades están en la ley. ¿Necesitaríamos una reforma del Poder Judicial de México? Bueno, sí, eso sí creo. Eso Es un debate muy amplio como para dejarlo al final, perdón, pero Yo ahorita creo que usted- sí, yo creo que- pero es vital pero- revisar pues- funciones, todo este debate que traemos sobre el Ministerio Público y el fiscal independiente, todas esas cosas. Oiga, y el Consejo de la Judicatura. Pues ahí es la principal fuente de la corrupción en el Poder Judicial de la Federación. ¿Y quién le quiere meter, hermano? Hijo, que nos quedó a deber el doctor con esto. Lo convocamos a que Bueno, regrese y a ándale, que pues. sigamos este debate, ¿le parece bien? Porque Pues hay sí. mucho todavía. No estuvo entre los mensajes del presidente de la República la semana pasada colocar de la revisión del sistema de justicia como una de las prioridades. Sí, pero se lo, Sí. se lo encargó al CIDE. Sí. Al CIDE, Sí. Ser los foros públicos. a hacer los foros. Para proponer leyes en el primer trimestre del próximo año. En fin, En vez de convocar a los especialistas, ¿verdad? doctor, le agradezco profundamente. Nada. Muchas gracias. Carlos, Gracias, Leo. Enrique, Gracias, Alejandro, Leo. muchas Doctor, gracias. gracias. Gracias a usted, le agradecemos profundamente su compañía esta noche y lo esperamos como cada martes aquí en La Silla Roja la semana entrante. Muy buenas noches, muchas gracias.